Bueno, muy buenos días a todas las personas que estamos en el taller. Muchas gracias por ingresar. El día de hoy tenemos un taller muy chévere, que es el taller del manejo del estrés. Y ustedes van a estar acompañadas en este taller por nuestra médica, Adriana Mercedes Forero, también nuestra odontóloga, María Fernanda Echeverry, y yo, que soy la profesional en psicología, María Camila Rodríguez. Entonces, como les dije, pues vamos a tener un taller frente al manejo del estrés, un tema muy importante, un tema del día a día, que se puede ver reflejado pues en todas nuestras actividades diarias. Entonces, para empezar, quiero hacerles dos preguntitas y que ustedes me ayuden respondiendo. Pueden abrir los micrófonos, pueden pedir la palabra, pueden responderme por medio del chat. Entonces, primero les quiero preguntar si alguna vez ustedes han sentido estrés y para ustedes, ¿qué es el estrés? De pronto en una actividad diaria, de pronto cómo se siente también cuando estamos estresados, con qué lo relacionan. Bueno, David, aquí nos pone una pregunta y es que él lo asocia a los trabajos de la universidad. ¿Es cierto? Puede que las responsabilidades que tengamos en nuestro día a día, ya sea académica, ya sea laboralmente, nos generen, digamos, como en diferentes niveles de estrés. No sé si alguien más nos quiera compartir, de pronto, si alguna vez lo han sentido, qué creen que es. Bueno, entonces voy a pasar a explicarles un poquito, veo que están un poquito tímidos, entonces vamos a ir hablando un poco del estrés y si ustedes quieren de pronto hacernos algún comentario frente a la experiencia personal que han vivido o tienen alguna pregunta, entonces nos la van dejando en el chat o por medio del micrófono para que podamos ir charlando. Bueno, entonces, primero que todo, el estrés es un conjunto de reacciones que se producen ante una tensión causada por las diferentes actividades o contextos del día a día. ¿Qué significa esto? Significa que primero tenemos un conjunto de reacciones, es decir, van a ser varias cosas que se van a empezar a presentar y ahorita les vamos a contar un poquito de los síntomas, pero son varias cosas que se presentan en primer lugar y se producen ante una tensión, es decir, nosotros vamos a estar tensionados por algo que está pasando en nuestras diferentes actividades o en los contextos de nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasó algo inesperado en la casa? ¿Qué pasó algo inesperado en el trabajo, en la universidad, en nuestras relaciones? Y todo eso pueden ser tensiones que nos lleven a sentir el conjunto de reacciones que son el estrés. Entonces, no sé, nos levantamos, tenemos que llegar temprano al trabajo y hoy preciso no hay luz, no hay agua, entonces es algo inesperado, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar, va a llegar tarde, mi jefe me va a regañar y todo eso va a empezar a generar unas reacciones de estrés. Aquí hay algo muy importante y es que va a depender de la interpretación y el significado que se le dé a la situación. ¿Por qué les ponemos esto? Porque no todas las personas se estresan con las mismas cosas. Entonces hay personas que de pronto ustedes ven que ante un mínimo imprevisto, ante un mínimo error, de pronto pueden generar altos niveles de estrés y hay otras personas que uno ve que no se estresan por nada. Entonces, todo esto va a depender de la interpretación. Si a mí me sucede algo y yo lo interpreto inmediatamente como algo negativo, seguramente mis niveles de estrés van a ser muy altos. Pero si a mí me pasa algo, yo lo interpreto como, bueno, se puede solucionar, no es tan grave, lo hago después, seguramente mi nivel de estrés no va a ser tan alto. Y también el significado. ¿Qué significa para mí que me pase eso? Entonces, ¿qué significa para mí llegar tarde al trabajo? Una persona puede pensar, bueno, es normal, a veces se nos presenta, no pasa nada. Y otra persona que es muy puntual
puede pensar que no, que esto es muy grave y que uno debe llegar todos los días puntual al trabajo. Entonces, si se dan cuenta, pues el estrés va a ir relacionado también con los significados personales, con los aprendizajes y con la interpretación propiamente que le vamos a dar a la situación que se nos está presentando. Aquí tenemos otra característica muy importante que va relacionado con esto último que les digo, y es que todas las personas poseemos una serie de habilidades que nos permiten adaptarnos a diferentes situaciones estresantes. Entonces, como les decía ahorita, vamos a tener diferentes habilidades de cómo enfrentarme yo a la situación que se me está presentando. Puede que me pasó algo y entonces yo tengo mucho estrés y me pongo a llorar, ya no quiero hacer pues las cosas que están sucediendo, quiero correr, quiero escaparme. Y esa va a ser una respuesta, digamos, particular de una o unas personas. Puede que otra persona diga, no, me pasó esto y ya lo tengo que solucionar y entonces inmediatamente empieza a trabajar, inmediatamente empieza a buscar soluciones y esa va a ser una habilidad y una respuesta de otro tipo de personas. ¿Listo? Entonces, todos, ahí aquí es muy importante, como les decía ahorita, vamos a tener interpretaciones diferentes, les vamos a dar significados diferentes a las situaciones, pero también vamos a tener habilidades personales diferentes para enfrentarnos al estrés. ¿De qué van a depender esas habilidades? Va a depender también mucho de nuestra historia de aprendizaje. Desde que somos pequeños, cómo nos relacionamos con las situaciones de estrés, cómo nos enseñaron que nos relacionáramos, cómo vemos que las otras personas se relacionan con las situaciones de estrés. Pues también va a depender de lo que hemos aprendido y de lo que todavía podemos aprender, porque algo muy importante de todo este manejo, digamos, del estrés o emocional, es que siempre estamos en constante aprendizaje, es decir, todos los días podemos aprender una habilidad nueva o fortalecer una habilidad para manejar mejor diferentes situaciones. Y la capacidad de manejar situaciones de estrés de forma efectiva contribuirá al fortalecimiento de dichas habilidades. Entonces, si nosotros empezamos a fortalecer de pronto esas habilidades para manejar el estrés, entonces se me presentó una situación, entonces, bueno, me dieron ganas de llorar y no hacerlo, pero en ese momento yo busqué, bueno, me fui un momento al baño, me desahogué, lloré un poco, intenté buscar las soluciones, me devolví y lo solucioné. Ese tipo de situaciones nos va a ayudar que en futuras situaciones de estrés para nosotros sea más fácil como manejar esa situación o buscar alternativas. También aquí hay algo muy importante y es que nos va a ayudar tanto a nivel emocional, porque nos va a ayudar en todo el proceso de regulación emocional o de inteligencia emocional. A nivel cognitivo también nos va a ayudar porque nos va a ayudar a poner atención a ciertos detalles, a buscar soluciones, a interpretar situaciones. A nivel físico, porque ya vamos a ver que el estrés se manifiesta o tiene muchos síntomas físicos que sentimos en el cuerpo y a nivel comportamental, es decir, la forma en cómo nosotros actuamos o nos comportamos cuando estamos ante una situación de estrés. ¿Por qué les digo esto? Porque, como les digo, pues piensa en muchas situaciones de personas estresadas y la gama de diferencias que puede haber entre una persona que actúa de esta manera, la otra persona actúa de esta otra manera, y todo eso va a depender de esto, de estos tipos de áreas como la emocional, la cognitiva, la física y la comportamental. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, si alguien ya de pronto nos quiera comentar una experiencia personal con el estrés o tenga alguna pregunta sobre esto que les acabo de explicar de propiamente qué es el estrés. Bueno, parece que no. En el colegio. ¿En el colegio sentías mucho estrés, Damaris? ¿Eso es lo que nos estás contando? Okay. Entonces, esta situación que nos pone Damaris es muy similar a la de David y puede estar relacionada, uno, pues con los trabajos, pero también dense cuenta que, como yo les decía ahorita, pueden ser las relaciones, las exigencias, las expectativas. Entonces, una vez dice, bueno, tengo que hacer esto para lograr esto y eso nos puede generar niveles de estrés. Los tipos de relaciones que tenemos con las personas a nuestro alrededor también nos pueden generar un nivel de estrés, los trabajos, todas las responsabilidades que podemos llegar a tener,
Todo esto son, digamos, como factores que en el día a día nos pueden llegar a generar estrés y es muy importante que nosotros podamos identificar las fuentes y a raíz de eso podamos generar pues estrategias en pro de tener pues un manejo más efectivo y un manejo con el que nosotros también nos sintamos más cómodos. Gracias Damaris y David por compartir. Bueno, bueno, muchas gracias, doctora María Camila. Pues yo quiero contarles, complementando lo que nos había explicado la doctora, que físicamente también el estrés puede generar unos síntomas importantes. Por ejemplo, cuando estamos estresados, podemos empezar a tener tensión muscular en diferentes partes del cuerpo. Casi siempre esa tensión muscular por estrés se puede ubicar a nivel del cuello, a nivel de la espalda, de la región lumbar, que es la región de la cintura. También podemos tener tensión muscular a nivel de la articulación temporomaxilar. Eso es lo que nosotros ya, pues que está muy relacionado a esa tensión muscular con bruxismo, que el bruxismo pues es como el rechinar de los dientes y que algunas personas cuando están un poco estresadas o tensas, de pronto uno al día siguiente de descansar ahí como sensación de tensión es allí en esta zona de la articulación temporomaxilar o tensión muscular en cualquier otra parte del cuerpo. Algunas personas pueden empezar a sentir fatiga, cansancio, o sea que uno realmente siente que hay pérdida de energía, porque una cosa pues es el estrés pasajero, ¿cierto? Que es algo que me estresa pues algunos minutos y ya, pero hay también un tipo de estrés que empieza a acumularse y que empieza a estar constante, que de pronto a veces sentimos que estamos estresados todo el tiempo, o sea, mañana, tarde, noche, como que estamos constantemente en sensación de estar alerta por estrés porque algo nos preocupa y esto se va acumulando y nos puede generar una sensación de cansancio. Entonces nos sentimos cansados, nos sentimos como con pérdida de energía. Esto puede impactar el sueño también, ya sea que estemos durmiendo muy poquito o que el sueño que tenemos sentimos que no es reparador, que realmente no estamos descansando. Hay muchos pacientes que cuando están estresados también tienen síntomas como dolor de cabeza, dolor del pecho, dice aquí, pero también dolor en otras partes del cuerpo. Hay pacientes que cuando están estresaditos empiezan a manifestar dolor, por ejemplo, en la boca del estómago, porque el estrés puede asociarse a aumentos en la secreción del ácido de jugos gástricos y el ácido a nivel del estómago. Entonces, algunos pacientes cuando están estresados presentan síntomas a nivel gástrico. Aquí les pusimos como ejemplo, pues, dolor de cabeza y dolor de pecho, que a veces es muy frecuente en la consulta, que llegan pacientes con dolores que no tienen como una causa clara y que los exámenes todos salen normales y que muchas veces uno llega a la conclusión de que puede ser estrés. Pero también a nivel gastrointestinal hay pacientes que están con el colon inflamado, distendidos, muchos gases, dolor abdominal, aumento en la secreción de ácido y gastritis, y muchas veces es también porque el estrés está allí generando un aumento en la secreción de jugos de ácidos y bueno, todo esto también se manifiesta entonces físicamente con dolores. Puede haber pérdida del interés en actividades placenteras. Por ejemplo, antes me llamaba algo mucho la atención o disfrutaba mucho salir con mis amigos, con mi familia, de pronto ver una película con mi familia o hacer cosas que me interesaban, pero a veces el estrés puede hacer que ya le pierda interés a cosas a las que antes me parecían muy placenteras. También, también podemos tener síntomas relacionados con la memoria y la atención. A veces sentimos que estamos un poco, que es que estamos como no muy atentos, que la memoria, la atención o la concentración están disminuidos y resulta que puede haber un tema allí relacionado con la parte de las emociones, lo que nos implica de pronto este tipo de situaciones. Entonces hay que mirar y a veces uno cree que puede haber algo medio allí y resulta que puede ser más un tema de estrés. Siempre pues uno en el consultorio pide exámenes de laboratorio y muchas veces resulta que los exámenes salen normales y todo esto era pues como efectos de todo lo que este tema que estamos trayendo a ustedes generan a nivel físico. También cambios emocionales que pueden afectar nuestras relaciones, como yo les decía, por ejemplo, si antes yo
gozado, me parecía muy placentero poder estar con mi familia viendo una película, compartiendo un espacio de tiempo libre y ahora estoy tan tenso que ya no quiero compartir con ellos. Obviamente eso implica que me puedo ir aislando un poco también de mi entorno, me puedo tornar irritable, puede que ya me hablen y yo ya no contesto bien, sino que contesto mal y esto puede generar eh, impacto en las relaciones familiares y demás. Entonces, todos estos síntomas pueden estar relacionados al estrés y por eso es muy importante ponerle atención a cómo nos sentimos respecto a lo que nos pueda generar el estrés en determinado momento. Bueno, chicos, entonces yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿ustedes han oído hablar del bruxismo o saben qué es el bruxismo? Si alguno sabe, me puede escribir o puede abrir su micrófono. Damaris contesta que no. Bueno, y otra pregunta que les quiero hacer es, ¿qué puedo hacer si tengo bruxismo? Entonces, pues yo quiero contarles y quiero hacerles la definición del bruxismo. Este es el término que se conoce el rechinar de los dientes, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y esto se produce más que todo cuando dormimos. Eh, yo quiero contarles que existen dos clases de bruxismo, el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. El bruxismo diurno es cuando se aprietan los dientes, pero puede ser un poco consciente, pero los movimientos y las cargas que nosotros hacemos son involuntarias. Mientras que el bruxismo nocturno es el que nosotros no estamos conscientes y hay un rechinamiento de los dientes de adelante o hacia atrás y ahí es cuando se nos presenta el desgaste de los dientes y por lo general nosotros producimos ruidos que nosotros no los escuchamos porque estamos dormidos, pero si llegamos a dormir con alguien, les aseguro que no vamos a dejar dormir a esa persona de los ruidos tan fuertes que hacemos porque los dientes producen ruidos muy fuertes. Los síntomas que nosotros presentamos cuando tenemos bruxismo son la ansiedad, el estrés, presión, y depresión, perdón, y insomnio porque no podemos dormir. Se nos presentan dolores muy fuertes en esta parte que es la articulación temporomandibular y uno de los síntomas más frecuentes es que cuando nosotros nos despertamos después de una noche de sueño, vamos a sentir como si esto estuviese muy, muy apretado y uno no entiende por qué, pero es la fuerza que hacen los dientes y todos estos músculos se nos van a tensionar, que nos van a producir un dolor o un apretamiento, podríamos decir, de estos músculos, estos de acá y en los hombros. Nos va a producir también un dolor de cabeza muy fuerte. Sensibilidad en los dientes. A veces sentimos como si los dientes se nos fueran a caer y no entendemos por qué. Yo les quiero dar unas recomendaciones, por ejemplo, una alimentación balanceada, no comer cosas tan duras cuando sentimos algunos de estos síntomas. El masticar chicle no es conveniente porque lo que vamos a hacer es desgastar la articulación temporomandibular y hacer unas terapias y les voy a enseñar unos ejercicios para que podamos evitar estos bruxismos. Si alguno de ustedes ha sentido estos síntomas que en este momento es muy común sentir bruxismo o tener bruxismo, ustedes me pueden escribir al correo de nosotros y yo les hago una llamada y podemos tener una cita y virtual, como una orientación virtual y les puedo enseñar cómo manejar. Sin embargo, les voy a dar unos tips. Siguiente. Entonces, vamos a colocarnos estos dos deditos en la articulación y vamos a apretar, hacer una presión y vamos a abrir la boca hasta donde nuestra mandíbula no lo permite y vamos a hacerlo durante 10 veces de esta forma.
10 veces. Después vamos a mandar, perdón, la mandíbula hacia el lado izquierdo 10 veces, después hacia el lado derecho 10 veces. Vamos a hacer como la figura del infinito que es de esta forma. Y la vamos a hacer otra vez 10 veces. Ustedes recuerdan en nuestro taller pasado, a los que asistieron a nuestro taller pasado, que dimos unos ejercicios de pausas activas. Entonces vamos a colocar la manita, esta manita así fuerte, con firmeza, hacia adelante vamos a mandar, porque la idea es que no tengamos la tensión en el cuello. Entonces vamos a hacerlo también 10 veces, después colocarla hacia atrás 10 veces, esta forma hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Estos ejercicios son recomendados para hacerlos media hora antes de acostarnos, porque la idea es que no tengamos tensión en todos estos músculos y nos acostemos relajados. Cuando ustedes sientan que de verdad el bruxismo está muy, muy fuerte, también recomendamos colocar calor y frío en la articulación. O sea, cogemos una bolsita de hielo, la envolvemos en una toalla, porque si la colocamos directamente en la carita, nos vamos a quemar y la vamos a colocar acá durante 10-15 segundos. Y después cambiamos con algo caliente, una toallita caliente, también envuelta en otra toalla para que no nos quede directamente porque nos podemos quemar. Estos ejercicios y esta terapia nos va a servir muchísimo, porque la idea es que nos acostemos relajaditos y podamos tener un sueño bien, pues profundo y tranquilo. Lo ideal es ir al odontólogo y que nos diagnostique el bruxismo y colocar unas férulas o placas neuromio-relajantes, pero nos podemos ayudar muchísimo, muchísimo con esta terapia. No sé si ustedes tengan alguna duda, me quieran preguntar algo. Hoy veo que no están preguntones. Si todo quedó claro. Tamaris, levantaste la mano. ¿Quieres abrir tu micrófono? Sí, señora. Sí, cuéntame. Tengo una pregunta. Sé que a veces cuando uno le da mucho estrés, a veces a uno la mandíbula se le puede como que trabar. ¿Eso es cierto? Sí, sí, es cierto. Y es por lo mismo que les estaba diciendo ahora, porque es que cuando producimos el estrés, desafortunadamente la enfermedad más común que tenemos ahora es el bruxismo y es porque los músculos se nos tensionan. Entonces, cuando sucede esto es porque hay un apretamiento de los músculos de este lado y nos va a descuadrar la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular para que me entiendas, nos incluye este hueso que es el maxilar superior con este que es el maxilar inferior y va a encajar de esta forma. Entonces, para cuando nosotros abrimos la boca, va a ser este movimiento. Y si los músculos están muy tensionados, entonces no logramos hacer el movimiento y ahí es o donde nos quedamos con la boquita cerrada o donde nos quedamos con la boquita abierta. Entonces, por eso es importante que hagamos estos ejercicios que yo les enseñé. No sé si te quedó claro, si tienes alguna otra duda. Amaris. Aló. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y esa pregunta también me la hago yo. Cada cuánto me pregunto cómo me siento hoy. ¿Ustedes se hacen esa pregunta diariamente o no se la han hecho? Sinceramente, yo no me la he hecho en bastante tiempo. Ana.
Sabes que cuando estábamos preparando este taller, yo también me pregunté que pocas veces me la hago y es supremamente importante hacérnosla porque depende del ánimo que tengamos, pues vamos a tener un día, así mismo va a ser nuestro día. Gracias, Ana María. ¿Alguien más? Santiago en el chat nos puso que algunos días. Ah, qué bien, Santiago, eso es importantísimo, porque tenemos que hacernos esa pregunta. Depende del ánimo, así también va a ser nuestro día. Natalia dice todos los días, qué bueno, Natalia, tenemos que aprender de ti. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues de la mano con la pregunta anterior es la siguiente pregunta. ¿Qué hago por mis emociones en el día a día? ¿Cierto? Entonces, pues la invitación es, como decía la doctora María Fernanda, la anterior pregunta va muy de la mano con esa, porque si yo me hago como una autoevaluación de cómo me siento hoy, voy a poder identificar emociones como estoy triste, estoy preocupado, me siento ansioso, y cuando nosotros identificamos esa sensación, vamos a poder hacer algo por esas emociones que estamos teniendo en el día a día. Muchas veces nosotros no hacemos como, no logramos identificar porque no nos interrogamos a nosotros mismos cómo nos sentimos, pero sí es muy importante, queridos estudiantes, dejar claro que sí podemos hacer muchas cosas por nuestras emociones si logramos identificarlas. Entonces, estas dos preguntas, queridos estudiantes, no las olvidemos, cómo me siento hoy y qué hago por mis emociones en el día a día, porque el poder identificar que estamos estresados, que es como el título de nuestro taller, pero digamos todas esas otras emociones que pueden asociarse al estrés, ¿no? Como la preocupación, la ansiedad y demás, nos puede ayudar a identificar lo que hablábamos hace un rato, cuando hablábamos de físicamente qué genera el estrés, y es que puedo entender que de pronto mi dolor de cuello, mi dolor de espalda o mi dolor de cabeza pueden estar asociados al nivel de estrés que estoy manejando, y que entonces yo puedo generar algunas herramientas o estrategias para poder manejarlas. Entonces, chicos, la segunda pregunta, la invitación para que todos nos hagamos de aquí en adelante, ¿qué hago por mis emociones en el día a día? Bueno, chicos, entonces, pues vamos a empezar a explicarles unas estrategias para manejar el estrés, un poco recogiendo lo que nos dijeron las dos doctoras. Es muy importante tener en cuenta cómo nos estamos sintiendo en el día a día y qué cosas estamos haciendo por nuestras emociones, porque de esa manera va a ser la que nosotros nos demos cuenta si estamos sintiendo estrés o no. El estrés es una enfermedad silenciosa, por eso es importante que diariamente nosotros estemos evaluando nuestros niveles de estrés, qué hice yo, de qué manera puedo como aportar o qué estrategias puedo tener, porque la idea no es que este estrés empiece a acumular y empiece a generar los síntomas de los que ya hablamos, o empiece a generar un síndrome, digamos, del quemado, que es un poco lo que les vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso es importante que tanto con el estrés como con las emociones en general, siempre estemos muy atentos de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, bueno, nuestra primera estrategia va relacionada con las técnicas de respiración y relajación. Entonces, la respiración va a ser realmente fundamental en todos los procesos de regulación emocional, realmente en cualquiera de ellos, porque la respiración nos ayuda a tener el control un poco de la fisiología que se puede estar presentando. La fisiología es todas estas reacciones del cuerpo, como ya las vimos, que podemos estar teniendo. Entonces, les pongo un ejemplo. A veces cuando estamos muy estresados, nos agitamos, entonces podemos empezar a hiperventilar, podemos estar muy alterados, y lo que va a hacer la respiración es tomar el control, es decir, nosotros vamos a tomar el control de nuestra propia respiración, vamos a empezar a generar una respiración lenta y continua, y de esta manera vamos a permitir que el cuerpo empiece a relajarse y que no tenga esta sensación de agitación, de hiperventilación, que nos va a generar como una sensación de ahogo y también de catástrofe. Vamos a estar pensando pues que algo muy grave está pasando, y eso va a empezar a alterarnos muchísimo más.
Pues realmente la respiración va a acompañarnos en todo este proceso. También la respiración, pues, digamos que a nivel biológico regula el sistema nervioso. Entonces, de esta manera, pues, a nivel emocional, vamos a bajar toda esa carga y vamos a ser capaces de poder mantener, pues, esta relajación y vamos a ser también capaces de pensar alternativas en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos muy alterados, de pronto estamos muy bravos, muy afectados, en ese momento no tenemos la posibilidad de pensar con claridad. Entonces la toma de decisiones suele ser impulsiva, podemos llegar a cometer muchos errores, estos errores pueden generarnos mayor estrés y entonces se va a volver una bolita que va a empezar a agrandarse y agrandarse. La respiración, como va a generarnos esta sensación de relajación y va a ayudarnos a que el sistema nervioso se calme, de esta manera va a permitir que los procesos de atención estén más activos y podamos tomar una decisión o podamos tomar una solución de problemas más efectiva. Entonces les queremos poner un videíto que acá digamos que nos va a explicar propiamente cuál es la importancia de la respiración y también nos va a dar pues unos tips de cómo vamos a hacerlo en ese momento. Es común que durante la cuarentena se hayan acentuado las sensaciones de tensión. Sin embargo, algo tan sencillo como respirar puede ayudarte a disminuirlas. La respiración tiene efectos en el autocontrol emocional y se utiliza en disciplinas como el yoga y la meditación. Esta práctica contribuye a reducir la irritabilidad, la ansiedad, el estrés y la fatiga. Comienza con los siguientes ejercicios. Aspira de manera profunda por la nariz durante 4 segundos. Y saque el aire por la boca en otros 4 segundos. Siéntate en un lugar cómodo. Ahora aspira en 4 segundos. Retén el aire durante otros 4 segundos. Y suelta por la boca suavemente. Infla el abdomen y no el pecho. Forma esta postura con tu mano derecha y cubre la fosa nasal izquierda con el dedo anular. Inhala y exhala profundamente. Mantén esa postura y ahora cubre la fosa nasal derecha con tu dedo pulgar. Inhala y exhala profundamente. Haz estos ejercicios tantas veces como creas necesario. Bueno, entonces aquí nos hicieron pues unos ejercicios corticos de respiración y yo quiero que alguno de ustedes me comparta si en su día a día ustedes tienen el hábito de respirar, de pronto de meditar, de realizar yoga. Santiago nos dice que pocas veces. No sé si alguien más de pronto sí tenga la experiencia. Ana María nos dice que en lo personal no lo hace. Bueno, entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque muchas veces pues nosotros consideramos que, bueno, Tania sí nos comenta que cuando ella está muy estresada trata de hacerlo. Listo. Entonces, les pregunto porque muchas veces nosotros tomamos la respiración como una actividad de pronto como que puede ser muy normal, es decir, como bueno, pues respirar no me va a ayudar mucho, como que no le damos de pronto la importancia y la respiración hace parte de los hábitos saludables que nosotros podemos ir adquiriendo. Con la respiración me refiero a la respiración consciente, es decir, cuando nosotros ponemos nuestra atención en que estemos respirando correctamente, en que estamos tomando los tiempos de respiración, en que lo estamos haciendo con el estómago y de pronto no con el pecho, entonces con el estómago a lo que hago referencia es que cuando ustedes respiren, intenten inflar su estómago lo máximo posible, es decir, que el aire se vaya al estómago y este se infle y que no sea solamente hasta el pecho. ¿Por qué? Porque la idea es que el aire realmente entre hasta el fondo, o sea, llegamos al estómago, lo inflamos y lo soltamos. Y no que llegue solamente a la parte del pecho. Entonces, la idea es como invitarlos a que tomemos pues esta práctica, a que generemos este hábito saludable. Es un hábito, como les digo, que se va formando. De pronto inicialmente no va a ser tan fácil para nosotros,
pero poco a poco vamos a ver pues sus beneficios y la idea es como que lo tengamos en cuenta en esos momentos de estrés que todos podemos vivir en el día a día por diferentes situaciones y tengamos en cuenta esta primera estrategia. David nos comparte que él hace bastante tiempo practicó yoga por varias horas y en vez de relajarse se estresaba. Esa experiencia que nos dice David es muy buena porque esto nos puede pasar mucho. Resulta que cuando nosotros empezamos a generar de pronto como estrategias de meditación o relajación, nos puede generar es propiamente como lo contrario, y es que de pronto nos estresamos por el silencio, porque hay que estar callados, porque hay que poner mucha atención, uno se distrae y también nos puede empezar a generar ese tipo de, pues como de sensaciones, digamos, como desagradables. La idea es que si identificamos esto, empecemos a variar un poco los ejercicios que hacemos. Entonces, si estamos haciendo una meditación muy larga de 20 minutos, pues hagamos meditaciones cortas, intentemos alternarlo de pronto, que es que no me gusta la música de meditación, que me parece muy aburrida, entonces hagámoslo solamente respiraciones sin música. Hay muchos ejercicios que podemos utilizar en la parte de meditación, que no es solamente quedarnos sentados en silencio y escuchando, sino realmente hay diferentes ejercicios de respiración que los podemos hacer cuando estamos comiendo, como poner atención realmente a lo que estamos comiendo. Entonces hay una variedad de ejercicios muy grande que podemos empezar a intentar y así vamos jugando un poco con lo que nos sirve, con lo que nos gusta o con lo que no nos sentimos cómodos. Porque la idea de esto es no generar pues un estresor más, entonces la idea es como también variar un poquito hasta que nosotros nos sintamos cómodos con la actividad. Gracias, doctora María Camila. Bueno, una segunda estrategia es la administración eficiente del tiempo, la planeación y la organización. Algunas veces estamos abrumados porque tenemos muchas cosas al tiempo. A nivel académico puede pasar, les voy a poner ese ejemplo, que tengo de pronto una presentación, que tengo de pronto pendiente entregar un trabajo, que tengo una reunión con mis compañeros de grupo en 2 horas y pues tengo que hacer una propuesta y no la he terminado. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo pueden haber diferentes circunstancias que nos llevan a sentir estrés cuando todo esto se va acumulando. Por lo tanto, cuando hay ciertas circunstancias que yo debo organizar, que debo de pronto generar un cronograma que pueda ayudarme no posponiendo, sino de pronto ir haciendo tareas en el día, ir avanzando, pues esto significa que yo tengo una adecuada administración del tiempo, planeación y organización. Pero si yo no estoy previendo que todo se me puede unir, ¿cierto? Que se me va a unir la tarea pendiente con la reunión de grupo donde tengo que hacer la propuesta y me falta terminarla, que de pronto ese mismo día tenía que ir al médico o acompañar a mi mamá al médico y todo se me une, pues eso quiere decir que voy a tener un factor estresante allí. Entonces, queridos chicos, a veces hay circunstancias que nos estresan y que no sabemos en qué momento van a suceder, ¿no? Digamos, tengo una cita médica y de pronto hay un trancón terrible y ese trancón pues ya me generó estrés porque puedo llegar tarde a mi cita médica. Eso de pronto sí está un poquito fuera del alcance porque el trancón es que el semáforo se dañó y bueno, voy a tener estrés. En ese caso, hacemos las respiraciones de 4 segundos que vimos hace un ratito y nos relajamos mientras mejora el trancón. Pero hay otro tipo de estrés que ya lo vemos venir porque resulta que sabemos que estamos dejando para después las tareas, resulta que estamos posponiendo alguna actividad o que no estamos siendo organizados en el tiempo. Si nosotros de aquí en adelante administramos el tiempo, planeamos y nos organizamos de una mejor manera, vamos a de pronto poder controlar esos factores que cuando se unen nos estresan, dejar de acumular las cosas que tenemos pendientes nos va a ayudar bastante. Entonces, la otra recomendación, administración del tiempo, planeación y organización. Bueno, chicos, el tercero entonces es el uso de las pausas activas en actividades de bienestar y de dispersión. Me llama la atención lo que nos escribe David, que a él le causó el estrés el yoga, es que todas las personas no tenemos que hacer lo mismo.
Entonces, no sé si David estuvo en nuestro taller anterior que hablamos de las pausas activas. Lo que sí nosotros queremos recomendarles es que, por ejemplo, en esta época que estamos tanto tiempo en el computador y en estos aparatos tecnológicos, y se los dijimos hace 8 días, pero quiero recordarles que definitivamente tenemos que hacer pausas activas. Lo ideal es hacer los ejercicios que les enseñamos o los que les acabé de mencionar, es lo ideal, pero también recuerden que nosotros les mencionamos que distraernos de otra forma o escuchando música o asomarnos por la ventana y mirar el paisaje, observar cómo está el clima, no sé, lo que les llame más la atención, pero es importante que nosotros hagamos eso y tener en cuenta que tenemos que hacerlo de alguna forma, porque no podemos seguir con este momento de estrés ahora que vamos a volver, que ya pues se está retomando todo. Entonces el trancón, los parciales que ustedes van a tener, todas esas cosas nos causan mucho estrés. Entonces cada uno va a definir cómo va a tener su bienestar, cómo nos vamos a distraer. Entonces cada uno pues va a elegir de qué forma vamos a tener, digámoslo así, nuestras pausas activas. Otra recomendación importante es darle tiempo a los hábitos saludables. Muchas veces vamos dejando a un lado que tenemos que dormir mejor, que tenemos que hidratarnos mejor, que tenemos que tener una dieta saludable. Y dejar esos hábitos de vida saludable a un lado no es bueno. ¿Por qué razón? Por ejemplo, hace un rato hablábamos de que cuando estamos estresaditos podemos sentir cansancio físico, agotamiento. Pues hay ciertos alimentos que nos pueden empeorar esa sensación, así en el momento consumirlos sean muy ricos. Ejemplo de estos son los carbohidratos y los azúcares. Cuando tenemos una dieta rica en carbohidratos o azúcares, en el momento que consumimos el azúcar o el carbohidrato nos sentimos bien porque hay un aporte allí de azúcar que finalmente es energía. Pero una dieta que esté muy cargada de carbohidratos o azúcares, al ratito nos estamos sintiendo nuevamente hambrientos. Por eso hay personas que cuando comen cierto tipo de dieta, entre más carbohidratos y más azúcar uno tiende a comer más, pero también puede generar una sensación de cansancio después, puede impactar los niveles de glucosa y demás, y eso puede hacer que nos sigamos sintiendo más cansados, más fatigados y con menor energía. En cambio de eso, si tenemos una dieta más equilibrada, más fruta, más agua, vamos a estar más hidratados y nos vamos a sentir con mejor estado físico y más enérgicos. De igual manera, el tiempo del descanso y sueño, porque muchas veces no organizamos lo que hablamos antes, no organizamos nuestros horarios, estamos descansando poco, dormimos mal, y esto va a hacer que nos sintamos también, pues, no en muy buen estado. Pero si le damos importancia a una alimentación que sea pues equilibrada, lo que nos decía la doctora María Fernanda ahorita, sacar un tiempo para hacer pausas activas con cosas que nos generen interés, que nos ayuden como a quitar un poquito esa sensación de estrés que tenemos. Y si hacemos algo de actividad física, recordemos lo que hablábamos antes, y es que la actividad física libera endorfinas y eso nos da sensación de bienestar. Entonces, la estrategia de retomar los hábitos saludables nos va a ayudar a disminuir el impacto que genera el estrés y además, pues, nos va a ayudar a disminuir esos síntomas que están generando el estrés y también nos va a ayudar a dar un ejemplo a nuestro entorno. Es muy importante que recordemos, chicos, que cuando nosotros tenemos hábitos saludables, que salir, caminar, no solamente estar ahí frente al computador o al celular, sino hacer otras cosas, podemos compartir con la familia, con el hermano, con la mamá, decir, bueno, vamos a ir a caminar, y es algo que se vuelve ya de familia, sacar espacios también para tener hábitos saludables. Entonces, la invitación es que tengamos en cuenta que los hábitos saludables también son una estrategia para manejar el estrés. Bueno, el quinto sería entonces el fortalecimiento de las relaciones y las redes de apoyo. Queremos ser o enfatizar que pues cuando nosotros sufrimos de estrés es importante que no nos sintamos solos. Entonces por eso nosotros tenemos que
fortalecer nuestras relaciones con nuestros amigos y muy importante con nuestra familia, porque de una u otra forma uno dice así, me voy a desviar un poquito del tema, pero así uno peleé con el hermano, pero en momentos difíciles seguramente mi hermano va a estar ahí al lado. Es importante que tengamos a alguien a nuestro lado para fortalecer esas relaciones, chicos. Bueno, y por última estrategia les queremos hablar de las estrategias para la resolución de conflictos. Yo les decía cuando iniciamos el taller que cuando tenemos un momento de estrés, en ese momento pues vamos a estar muy alteradas, vamos a tener muchos síntomas y seguramente las respuestas que vamos a tener en ese momento son un poco más impulsivas o puede generar diferentes errores al momento que tomamos una decisión. Entonces la idea es también tener en cuenta, además de todas las estrategias que ya hemos hablado, incluir la resolución de conflictos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo tomamos decisiones y solucionamos conflictos. Lo primero es que nosotros tenemos que conocer la situación. ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Qué fue lo que lo generó? De pronto, ¿cuáles fueron como los antecedentes, las razones, las causas que se pudieron presentar para que llegáramos a esta situación? Entonces, primero es entender eso, como qué fue todo lo que pudo haber pasado. Y ahora vamos a empezar a generar posibilidades. ¿Qué es generar posibilidades? Es poder mirar, bueno, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto otro? ¿Y si hacemos esto? Entonces, es abrir como la oportunidad a pensar varias posibilidades de cuál sería nuestra toma de decisiones. Y por cada una de esas posibilidades vamos a identificar cuáles serían los resultados probables. Entonces, si yo tomo esta decisión, ¿qué podría pasar? Si yo tomo esta otra decisión, ¿qué podría pasar? Entonces, poder como anticipar toda esta parte de cuáles serían los resultados de esas posibilidades que estamos generando. Cuando tengamos ya todo este escenario, pues de las diferentes posibilidades, de pronto los resultados probables que se pueden generar, pues en ese momento nosotros vamos a escoger. Entonces yo escojo hacer esto, porque en este momento de pronto responde a lo que me está pasando, en este momento es lo más sensato, de pronto es lo más prudente, y yo escojo. Pero como yo ya había hecho todo este ejercicio de poder identificar los resultados probables, voy a empezar a anticipar qué puede pasar. Entonces, bueno, yo voy a escoger esta solución en este momento que puede generar este tipo de consecuencias, tanto positivas como negativas. Y cuando esto suceda, pues voy a seguir generando posibilidades. La idea de esto es poder generar pues una cadena de decisiones que nos ayude en ese momento a solucionar la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos un ejemplo. Entonces, en ese momento estamos muy afectados, realmente nos sentimos muy mal, consideramos que no estamos en condiciones para tomar una decisión. Entonces, en ese momento, pues la decisión sería, voy a retirarme un momento, voy a ir al baño, de pronto me tomo un vaso con agua, me lavo la cara. Entonces, nuestra primera decisión va a ser eso. Si nos notamos muy alterados, pues la idea es poder calmarnos, poder bajar un poco esos síntomas que estamos teniendo, darnos un momento y luego volver. Bueno, ya estoy un poco más calmada, ¿qué necesito hacer en este momento? No, que es que tengo que hablar con esta persona, ¿qué le tengo que decir? No, es que tengo que hacer esto. Bueno, ¿cuál es el paso a paso de eso que tengo que hacer? Entonces la idea es constantemente estar generando posibilidades frente a la situación en la que estamos. Bueno, y por último les queremos hablar del síndrome burnout o el síndrome del quemado. ¿Qué significa esto? Como yo les dije ahorita, pues el estrés es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que empieza a acumularse poco a poco. Entonces, cuando nosotros la dejamos pasar, cuando no ponemos atención a nuestras emociones, cuando no nos preguntamos en el día a día cómo nos sentimos, qué estamos haciendo, cuando no hacemos pausas activas, cuando no hacemos los ejercicios de respiración, no tenemos hábitos saludables, bueno, no generamos ninguna de las estrategias, pues resulta que el estrés se va acumulando. Y se va acumulando y se va volviendo cada vez más grande, los síntomas empiezan a ser cada vez más fuertes y él sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en un estrés crónico. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que yo duerma las 8 horas, a pesar de que yo coma bien, sigo sintiéndome cansado, no me siento bien, las horas de sueño parece como si no hubiera dormido nada. ¿Y qué va a significar esto? Pues que ya vamos a tener propiamente un síndrome del quemado. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a estar realmente quemados.
quemados con nuestras relaciones, vamos a estar quemados a nivel académico, a nivel laboral. Por más que nosotros queramos como ser efectivos, seguramente no lo vamos a hacer. Entonces, en ese momento, si nosotros empezamos a identificar que nos sentimos de esa manera por un largo tiempo, tenemos que empezar a generar todas las estrategias que ya las dijimos, pero con más consistencia. Estar muy pendientes de cumplir los tiempos de pausas, de cumplir los horarios laborales, de no pasarme, de estar comiendo bien y poder empezar a generar todas estas estrategias para empezar, digamos, a combatir un poco como esta sensación de quemado y este estrés crónico que vamos a estar sintiendo. Como les digo, pues va a tener una atenuación silenciosa, es decir, nosotros no nos vamos a dar cuenta, y más si no nos preguntamos en el día a día cómo estamos y no caemos en cuenta de pronto cómo nos estamos sintiendo, pues va a ser más silencioso aún porque no le estamos poniendo atención. Y otra cosa que va a empezar a pasar es que va a empezar a afectar todas nuestras áreas de vida. Entonces, de pronto el estrés se empezó a generar por los horarios extensos de trabajo o por la carga académica. Pero resulta que empezó a afectar también mis hobbies, ya no los realizo, estoy muy irritado, me peleo con todas las personas a mi alrededor, entonces me peleo con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Entonces empezó a generar una afectación en todas las áreas de vida y ya estamos en el punto en que vemos que todo está como muy desestabilizado, por así decirlo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, como les digo, pues es muy silencioso y la idea es que pues no se presente y que no tengamos que vivir pues esta experiencia. ¿Listo? Entonces por eso es muy importante pues todas las recomendaciones que les acabamos de dar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, si alguien en especial quiera comentarnos algo. También, de pronto, si quieren acudir a alguno de nuestros servicios, es importante que nos escriban un correo, aquí se los vamos a dejar. Nos pueden escribir, miren, quiero una orientación por odontología, por medicina, por psicología, y nosotros con todo el gusto les vamos pues los vamos a llamar y vamos a hablar un poco de lo que necesitan. Entonces cuéntenme preguntas, qué les quedó claro, de pronto qué no les quedó claro. Bueno, pues parece que no tenemos preguntas. Igual como les dije ahorita, cualquier pregunta de pronto que ustedes no quieran compartir aquí en público, pero que sí les gustaría ampliar la información, hablar de algo ya personal, pueden escribirnos a ese correo y nosotros les vamos a responder directamente para que podamos tener una atención ya personalizada y podamos hablar frente a lo que puede estar sucediendo. Entonces igual muchas gracias a todos por participar, por asistir. Recuerden que todos los viernes tenemos taller y que les vamos a estar enviando pues la información a los correos para que puedan ingresar igual que hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Sí, Luis, aquí ya te lo vuelvo a copiar para que puedas llenar el link de asistencia. Con gusto.